Entonces ahí está esta capacitación. Vamos entonces a ver la definición, ¿cierto? La definición de lo que es entonces la palabra diácono. ¿Qué es esa palabra diácono? ¿Qué implicaciones tiene esa palabra diácono? La palabra diácono habla acerca entonces de los siervos, ¿sí? Son aquellas personas, miembros del cuerpo de Cristo, que son siervos, entonces, que vienen a ser modelo designados para el servicio de la iglesia local. Eso es lo que en primera instancia nos está hablando esta palabra, de lo que son los diáconos. Son entonces personas que ¿qué? Miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí ve? Pertenecen al cuerpo de Cristo. Y mirándolo de esta manera, en el sentido bíblicamente dicho, una persona llega a ser miembro del cuerpo de Cristo cuando ha creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, conforme a las Escrituras, y creyendo tiene vida en su nombre. Entonces el Señor Jesús bautiza a esa persona con el Espíritu Santo para ser miembro de su cuerpo. Esa es la manera como cada persona llega a ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces tenemos que la persona oyó el evangelio, la persona lo creyó conforme a las escrituras, procedió de hecho en esa condición que el mismo Señor plantea de oír y arrepentirse, ¿no? Arrepentíos y creer en el evangelio. Entonces la persona procedió luego de oír el evangelio a arrepentirse, a creer y de hecho también ser bautizado, como lo dijo el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo lo hace partícipe de su cuerpo, como dijo Juan Bautista, bautizándolo, haciéndolo parte de su cuerpo por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera en que una persona llega a ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, luego, esos miembros del cuerpo de Cristo obviamente no están en un solo lugar, no están en una sola congregación local, están en muchas congregaciones locales en todo el mundo. Y sirven entonces al cuerpo de Cristo, al propósito de Dios, desde esas congregaciones locales. Entonces, los diáconos son siervos modelos designados para el servicio de la iglesia local. Son siervos modelos designados para el servicio de la iglesia local. Ahora, son usados para ayudar a los pastores. Son usados para ayudar a los pastores. Ahí está para que usted lo lea bien. ¿Sí? Son usados para ayudar a los pastores o ancianos a proteger la unidad de la iglesia. Fíjense usted la trascendencia que tienen, ¿no? Ayudan a los pastores. Recordemos que los pastores que hacen pastorear y apacentar, pastorear y apacentar, apacientan los corderos, pastorean las ovejas, esto es, pastorean la grey, a la iglesia, a los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo que están ahí en su congregación, ellos los pastorean, pero no están solos o no se les dejó solos en este propósito, sino que por la gracia de Dios ha dejado personas que son miembros del cuerpo de Cristo a que sirvan en esa iglesia local y ayuden a ese pastor a proteger la unidad de la iglesia. ¿Está viendo? Entonces, fíjense que una de las cosas que tienen los diáconos dentro de su propósito es ayudar a la unidad de la iglesia. O sea, son prácticamente promotores de la unidad, ¿sí? De la unidad de la iglesia. Ahora, hablando de la unidad de la iglesia,
en el marco de la obra de Dios, esta hace referencia primeramente e indiscutiblemente la unidad de la iglesia en la fe de Cristo, ¿sí? O sea, no podría haber unidad en el cuerpo de Cristo o en ninguna iglesia local con otra iglesia local si no estamos sujetos al plan de Dios mediante la fe en Cristo. O sea que, de hecho, estos diáconos, estas personas, miembros del cuerpo de Cristo, tienen de esa responsabilidad también, juntamente con el pastor, de preservar la fe. Pero no de cualquier manera, sino de cómo, conforme a las Escrituras. O sea que esto de proteger la unidad de la iglesia tiene que llevar a los diáconos y juntamente al pastor a comprometerse, a involucrarse en estudiar las Escrituras. No solamente leerlas, ¿sí? No solamente leer un pasaje, 4 capítulos, 10, y hacer lecturas rápidas de la Biblia, sino estudios bíblicos en pro de afirmar su corazón en el plan de la redención. Así podrán entonces a colaborar eficazmente. ¿En qué? En mantener, en proteger la unidad de la iglesia, en la fe de Jesús. Es, fíjese usted, tan trascendental labor que tienen los diáconos. Y también, de hecho, organizar el servicio práctico. O sea, participar en las diferentes organizaciones de los servicios, participar en ellos, disponer su corazón para servir dentro de esa iglesia local. Y miren esto, y satisfacer las necesidades tangibles. ¿Qué quiere decir? ¿Qué necesidades hay en la iglesia local? ¿Qué necesidades? Ahora nosotros, por la gracia de Dios, aquí está la hermana Carmen Carrero congregada con nosotros. Ella me ha pedido que siempre estemos pendientes, que le colaboremos, que le ayudemos con la formación también, con la enseñanza y la doctrina de la iglesia en Bochalema. Entonces, ¿qué es esto? Esto nos obliga también a nosotros, en el amor de Cristo, a llamarla, a estar pendiente de ella, a orar por la vida, la salud de ella, la de su familia, de la iglesia, pero también saber qué necesidades tienen allí. ¿Cómo podemos nosotros ayudar desde aquí? Así también el pastor Jessy desde Jardín de Peñas también. No estamos únicamente situados en este lugar, sino que tenemos también otros hermanos que están sirviendo al Señor, que ellos han tenido a bien decir, bueno, queremos cooperar con ustedes y que ustedes nos ayuden también. Entonces, por eso nos es necesario que los diáconos, como dice aquí esta definición, que hagan, se comprometan a proteger entonces la unidad de la iglesia. ¿Sí? Organizar servicios prácticos y satisfacer las necesidades tangibles. En resumen, en un sentido general, todo cristiano, por eso decía, no quiero únicamente convocar a los diáconos, a los que son 5, sino que todo cristiano está llamado a ser diácono. O sea, la palabra griega diácono significa simplemente siervo. O sea que todos los cristianos, todos los miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué vienen a ser? Siervos. Todos tenemos esa oportunidad y ese gran privilegio, pero a su vez esa responsabilidad de servir. Recordemos ese hermoso pasaje de la Escritura donde habla acerca de haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y entonces, ¿qué pasó?
tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sirvió al Padre en favor nuestro. Y es entonces nuestro principal, nuestro trascendental modelo a seguir como siervo. No vino a ser servido, sino a servir y dar su vida de rescate por todos nosotros. O sea, ¿cuál es el diácono por excelencia entonces? ¿Quién es el primer diácono, el primer servidor, el perfecto diácono? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, en un sentido general, todo cristiano está llamado a ser diácono. La palabra griega diácono significa simplemente siervo, el que sirve. Ahora, sin embargo, la designación no siempre es genérica. También se refiere a un cargo eclesiástico formal. Y es aquí entonces donde la palabra diácono ya se marca en el servicio de los miembros del cuerpo de Cristo en una iglesia local, en un cargo eclesiástico formal. Los diáconos definidos y desarrollados de manera correcta, fíjese usted, son un regalo de Dios. Los diáconos definidos y desarrollados de manera correcta son un regalo insustituible para el pueblo de Cristo. Qué gran alto grado de dignidad, qué cuán alto grado honroso, ¿no? O sea, el Dios, por medio de la gracia de su Hijo, nos ha concedido, nos ha dado un precioso regalo. ¿Quién? Todos los que sirven en la iglesia local, juntamente con los diáconos, quienes, por definición teológica y bíblica, entonces, bien definidos, ¿qué? Y desarrollados, o sea, que se entienda para qué están y se les capacite. Por eso iniciamos esta capacitación, que será la primera de muchas a lo largo de estos 2 años de diaconado. Bien definidos, se tiene, bueno, yo voy a servir, ¿cierto? De la manera que Cristo sirvió, pero también voy a hacerlo bien desarrollado, o sea, bien capacitado, un buen desarrollo de mi diaconado de manera correcta, ¿cierto? Porque soy ¿qué? Porque soy un regalo, ¿cierto? Un regalo insustituible para el pueblo de Cristo. Y eso es porque el que ejerce bien el diaconado gana un grado honroso, Dice, son siervos modelos. ¿Sí? Qué hermoso. También, ¿por qué? Porque modelan. ¿Qué modelan? Modelan a través de sí. ¿A quién? Al diácono perfecto. ¿A quién es el diácono perfecto? El Señor Jesucristo, el diácono perfecto. Recordemos que lo llamamos así porque Él tiene ese grado también de magnificencia. No simplemente es Jesús, Él es el Señor Jesucristo. Sí. Porque en el nombre de Jesús es que le decimos a Él, Señor Jesucristo. Por eso, ¿sí? Para que en el nombre de Jesús se confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, Él es nuestro diácono perfecto. Con lo cual también, y no en afectación al propósito de perfeccionar, que cada uno necesita de madurar, porque la perfección es madurar, ¿cierto? Creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de Dios, aplicando a nuestras vidas los principios que rigen su palabra, viviendo para agradarlo. Nosotros somos llevados por el Padre a la estatura de Jesús, a una madurez espiritual que se pueda llevar a cabo en la fe del Hijo de Dios. Sin embargo, debemos estar tranquilos porque hay un diácono perfecto. Los demás no somos de esa altura.
Estamos siendo conducidos hacia allá. Y yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero tenemos un diácono, ¿qué? Un diácono perfecto. Nosotros somos diáconos en desarrollo, en crecimiento, y vamos a la meta, vamos a la estatura de Jesús. Y no somos perfectos, pero hemos dispuesto nuestro corazón ¿para qué? Para amar y servir a Dios. Eso es trascendental. Por eso, amados hermanos, podemos modelar a Cristo, porque esa es la labor de los diáconos, es la labor de los que sirven a Dios. Modelar, no modelarse a sí mismos, sino, como dijo Pablo, imitarme a mí, así como yo he imitado a Cristo. Modelar el amor de Dios a través de Cristo, no a sí mismos. No es una pasarela de diáconos, ¿cierto? Como en un desfile de modas de diáconos. No es una alfombra roja para diáconos, sino que ellos en su vida, dice, como dijo Pablo, todos nosotros como diáconos decimos, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la que en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin esa pesada carga, insoportable carga de la exigencia de muchos de decir, usted no puede cometer errores, usted no puede pecar. No, nosotros confiamos en que Dios es poderoso para guardarnos. Y en esa protección de Dios, en su poder para guardarnos, mediante la guía del Espíritu Santo, es que podemos modelar ¿a quién? A Cristo. No lo hacemos confiados en nuestras fuerzas, sino ¿en quién? En el poder de Dios. Por eso me detengo aquí enfatizando esta parte. ¿Por qué? Porque se exige mucho a los pastores y se exige mucho a los diáconos, se exige mucho a los que sirven. Pero somos ¿qué? Somos humanos. Estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo llevados por el Padre a la madurez espiritual, como corresponde a hijos de Dios, a la estatura de Jesús. Entonces, no se dé látigo, ¿cierto? Ni se cohíba de seguir sirviendo, a pesar de ser en un dado caso acusado por su conciencia de haber fallado, de haber cometido un pecado, de haber cometido un error de procedimiento administrativo o en la comunión con sus hermanos. Confianza tenemos en Dios, que Él es ¿qué? Poderoso para guardarnos y seguir firmes adelante. Por eso entonces podemos modelar ¿a quién? A Cristo. Podemos modelar al Señor Jesucristo. Entonces somos siervos modelos. El diácono es un siervo modelo que se destaca por estar atento también, atento y responder a las necesidades tangibles en la vida de una iglesia. O sea, que está siempre dispuesto a servir. ¿Sí? Estamos dispuestos siempre a servir en todas las cosas que sean necesarias. No siempre se debe únicamente sujetar a lo que se le delegue, ¿cierto? Sino que también estar atento. Bueno, voy a estar atento. ¿Qué necesita la iglesia? Llama al pastor, llama a sus demás hermanos diáconos, llama a los administrativos. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va la parte administrativa? ¿Todo está en regla? ¿Qué necesidades hay para el servicio el domingo? ¿Qué hay que hacer para el evangelismo? Están atentos a todos. ¿Cómo están estas familias? Las llama, las visita. ¿Sí? Está atento a las necesidades tangibles en la vida de una iglesia. Pero sabe, amados hermanos, que antes que hubiesen diáconos, en el sentido de poder ordenados o servir para ello, servir a las mesas, ya la iglesia tenía, antes de eso, ya la iglesia tenía
el concepto de unidad y de atención y de suplir las necesidades de todos. Recuerden lo que dice, no había ningún necesitado entre ellos, sino que decían que tenían en común todas las cosas. Se ayudaban mutuamente, estaban atentos y todavía no habían sido instituidos o nombrados los diáconos, los 7 que fueron escogidos al principio. Bueno, ¿de qué manera sirven los diáconos? Es una pregunta que tenemos entonces aquí. ¿De qué manera sirven los diáconos? Como no estoy viendo a los hermanos, porque tengo la pantalla aquí completa, a los que están de manera virtual, la hermana Esther por lo menos me puede decir si me puede confirmar que están viendo la presentación de la diapositiva. Amén, Pastor Mauricio, sí señor, lo estamos viendo. Bueno, muy bien, gracias mi hermana. Y les pido a los demás estar ahí en silencio, con sus micrófonos apagados, pues estamos grabando esta corta capacitación. ¿De qué manera sirven los diáconos? Entonces, recordemos que es un diácono, el que sirve. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ayudan a los ancianos. Esta palabra, de hecho, está tomada de las cartas de Pablo a Timoteo, donde habla de los ancianos, ¿cierto? O sea, hoy día los pastores ayudan a los pastores, ayudan a quienes están enfrente de la grey y cuidan que, vean eso, nuevamente, ¿se acuerdan que antes decía que ellos propenden por la unidad de la iglesia? Entonces aquí nos aclara mucho más. ¿Cómo hacen eso? Porque cuidan el ministerio de la palabra. ¿Sí, no? Cuidan el ministerio de la palabra. Por eso les decía que los diáconos, o sea, todos los miembros del cuerpo de Cristo que están sirviendo en la obra del Señor Jesucristo y aquellos que son apartados para este servicio, si algo los identifica es un amor por la palabra de Dios, una necesidad de estudiarla, de escudriñarla, de leerla, de tener completamente claro todo el plan redentor. Porque ellos son, ¿qué? Ellos cuidan el ministerio de la palabra. No van a permitir de ninguna manera que el anciano, el pastor o un ministro invitado o algún otro hermano perturbe, dañe, corrompa la verdad. Pero ¿cómo va a hacerlo? Porque la conoce bien. ¿Eh? Qué trascendental labor. Y ahora, como decía antes también, se ocupan de la organización de servicios. ¿Qué quiere decir? Organizan el culto. O sea, en esta mañana los diáconos que están presentes acá, se les ha delegado, ¿cierto? Para este año en los servicios de oración, en los servicios de ayuno, en los servicios del domingo. Pero eso es una parte, sino que ellos mismos se encargan de ¿qué? De organizar toda la parte del servicio, el culto, de que todo esté listo, preparado. Atiendan ¿a quién? A los necesitados. Por eso les hablaba antes de las necesidades tangibles. Atienden a los necesitados. Protegen la unidad en el vínculo de la paz, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense que acá es bastante trascendental lo siguiente. Ellos cuidan el ministerio de la palabra y también protegen la unidad. Pero ¿en qué cosa? ¿En qué marco? Conforme a las sagradas escrituras. ¿Y qué hacen luego? Movilizan el ministerio y más. O sea que, bueno, pastor, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Qué propósitos tiene para la iglesia a nivel de la palabra, a nivel del ministerio, a nivel de la evangelización, a nivel del discipulado, a nivel de la colaboración para con nuestros hermanos en las distintas partes del país donde están?
¿En qué podemos nosotros ayudar? Pónganos a servir. ¿Por qué? Porque ellos movilizan ¿qué? El ministerio y más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ayudan. Una iglesia sin diáconos, amados hermanos, una iglesia sin diáconos efectivos puede mostrar signos de salud por algún tiempo. Una iglesia sin diáconos efectivos, ¿recuerdan? Que son bien desarrollados, bien capacitados, comprometidos, involucrados, pero una iglesia sin diáconos efectivos puede mostrar signos de salud por un tiempo, pero finalmente su salud se verá afectada. O sea, fíjese usted la trascendencia entonces de los diáconos. Se necesitan dentro del desarrollo de la iglesia local. Se necesita. Ahora, cuando elevamos indebidamente el papel de los diáconos, ¿sí? Nos privamos de los beneficios de la sabiduría revelada por Dios, o cuando reducimos indebidamente su papel, entonces también fracasamos. O sea, hay que tener el debido cuidado de ¿qué? De mantener el servicio, el diaconado dentro de lo establecido por Dios. No elevarlos indebidamente. Porque recordemos la palabra que dice, ninguno tenga un alto concepto de sí, más del que debe tener. Porque cuántas veces se ha hecho daño a la gente dándole mucho más grado de respeto, de honra, de dignidad, más del que debe. La persona entonces no madura, no ha crecido lo suficiente y entonces ella misma empieza a creer que es superior a todos. Por eso es que nosotros no podemos elevar a los diáconos o a las personas que sirven, ni siquiera al pastor, de manera indebida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos privamos luego de los beneficios de la sabiduría revelada por Dios. Pero tampoco vamos a degradar, a reducir a un diácono únicamente a una escoba, a un trapero, de lo cual todos podemos ser partícipes, de la escoba y el trapero. Pero también, mis amados hermanos, no los reduciremos meramente a recoger un papel, a recoger basura, ¿cierto? Sino también a desarrollar, que ellos desarrollen sus capacidades, sus dones, sus talentos. Entonces, entendido de manera bíblica, los diáconos son un ejército de siervos delegados para ejecutar la visión de los ancianos al coordinar varios ministerios. Entonces, que son un gran personal movilizado, guiado, orientado por el Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo, conforme la palabra, bien desarrollados en ese desarrollo de su madurez en Cristo, siendo llevados a la perfección. ¿Para qué? Para ejecutar la visión, los propósitos del ministerio de la iglesia local a cargo del pastor de esa congregación. Por eso es importante que partamos entonces de lo que bíblicamente es nuestra misión y visión. La misión de la iglesia en cuanto al cuerpo de Cristo se refiere, ya está ordenada por el Señor mismo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, ¿cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Y el que no creyere será condenado, pero esa parte la dejamos a Dios, no a nosotros. Nosotros no seremos quienes determinaremos quién va a ser salvo y quién va a condenarse. Predicaremos el evangelio, ¿cierto? Y luego entonces a esas personas que creen en el Señor, que se arrepienten y creen en el evangelio, y Dios les concede la salvación, entonces dice también dentro de esa misión que haya un discipulado fundamentado en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es? Enseñándoles a guardar todo lo que Él mandó. ¿Por qué? Porque, bueno, esas personas, toda la iglesia local, tiene también que organizar una visión. ¿Cuál es la visión? Muchas congregaciones, hablaba con un ministro del evangelio esta semana, él me decía que la visión de su congregación, de su iglesia local, es tener a lo menos una iglesia local en cada una de las capitales del país. ¿Listo? En cada una de las capitales del país. ¿Para qué? Para así poder abarcar a lo menos todas las regiones del país. ¿Listo? Esa es una visión particular de esa iglesia. ¿Por qué? Porque ellos primeramente se han ocupado de entender la misión de la iglesia. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Predicando el evangelio es como las personas llegan a creer en él y ser hechas hijas de Dios, ¿cierto? Mediante la fe. Y a través de un discipulado serio, ¿cierto? Conforme a las Sagradas Escrituras, enseñándoles la doctrina de Cristo correctamente, sin sesgados doctrinales, esas personas se van a mantener firmes en la fe. Porque no está en nosotros salvarlos, sino en quién, en Cristo que los compra. Él los compró ¿con quién? Con su sangre preciosa. Pero luego entonces, a partir de eso es que nosotros tenemos que desarrollar una visión que sea alcanzable para nosotros, que no nos vayamos a frustrar en el camino, ¿cierto? Y de hecho, una de las cosas que tenemos como visión para nuestra iglesia, nuestra congregación local, es ser como dice, una columna, un baluarte para la verdad, primeramente, para que todas las personas asimismo puedan ser capacitadas y debidamente formadas para hacer una defensa del evangelio. Porque eso es primeramente nuestra función. Y luego entonces sí, ayudar a los hermanos. Y ya lo estamos haciendo. Ya lo están con muchas limitantes de distancia, tiempo, recursos, pero hemos permanecido firmes en ayudarlos en aquello que necesitan los que están trabajando en la obra del ministerio. Y obviamente, yo le he pedido a Dios y hemos estado orando para que Dios nos conceda de todas esas personas que le pertenecen y que creen en el Señor, están ordenadas para ser salvas, como dicen las Escrituras, Él nos conceda recibir aquí de ellos y poderles también pastorear. Entonces, mis amados hermanos, cuando los diáconos florecen, ¿qué puede pasar cuando algo florece? Cuando los diáconos florecen, toda la congregación gana. Cuando los diáconos dan fruto, florecen y dan fruto, toda la congregación gana. Entonces, de hecho, algunas veces la palabra diácono lo que nos hace es evocar diferentes pensamientos y nos remonta ¿a dónde? A Esteban, ¿cierto? A Esteban, que era uno de los 7 diáconos, y particularmente Esteban murió apedreado luego de dar su mensaje del evangelio a los judíos. Entonces nos recuerda, entonces la palabra diácono, bueno, ellos eran los que servían a las mesas, y Esteban entonces era un cristiano, hijo de Dios, siervo de Cristo, que servía a las mesas. Pero era un hombre lleno de fe, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Y no se limitaba a servir a las mesas
a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades tangibles, sino que también estaba consciente de la misión y la visión de la iglesia. Entonces, ¿él qué hacía? Predicaba también. Recordemos, cuando hablamos de diácono y lo relacionamos con Esteban, vemos entonces que la gente, ellos veían en su rostro como rostro de ¿qué? De ángel. Pues precisamente él era un mensajero. Un mensajero, porque el que predica el evangelio es el que da el mensaje de la paz, que da el mensaje de la paz previamente habiendo sido dada por Cristo mismo. Pero también entonces, cuando nos hablan de diáconos, bueno, sabemos, bueno, ellos sirven a una iglesia, son los que sirven en una iglesia, ¿sí? Entonces tenemos primeramente evocamos a Esteban, pero también, bueno, eso diáconos, ¿sí? Hay reuniones de diáconos, se van a reunir los que dirigen la iglesia, los que colaboran en la iglesia de Cristo, en el bienestar de la iglesia de Cristo. Sin embargo, para muchos es una palabra dolorosa. Diácono, ¿cierto? Cuando le hablan de diácono, dicen, uy, eso es mucha responsabilidad, ¿sí? Algunos lo tienen como, ¿qué? Como una carga. Sin embargo, para muchos es una palabra dolorosa. ¿Cuántas veces el trabajo de una iglesia ha sido obstaculizado y dañado por los mismos que han sido llamados a ser sus servidores más ejemplares? Entonces dice, uy, no, yo recuerdo que hubo un diácono, pero ese diácono eso fue perjudicial para la iglesia. No colaboró en la unidad de la iglesia. Yo prefiero no meterme, no involucrarme, ¿cierto? Porque evoca esa situación, ese sentimiento. Entonces, de hecho, sí, el trabajo muy obstaculizado, se daña, se retrasa, no procede. El pastor muchas veces se ve entonces teniendo que hacer ese trabajo que le fue delegado a esa persona, y al otro también entonces no está a gusto y renuncia, y entonces el pastor tiene que hacer también ese trabajo, y entonces se vuelve una situación muy problemática. Cuando esa persona, su sí, no se mantiene. Entonces, obstaculiza, causa retraso en la obra. Y entonces el ministerio, el desarrollo de la obra por parte de esa iglesia local viene a ser grandemente afectado. Por eso entonces, tres cosas. Cuando le hablan de diácono, uy, Esteban, qué bueno ser como Esteban. Bueno, yo anhelo inclusive que Dios me conceda servirle como su siervo Esteban, que fue un diácono. ¿No lo ha anhelado usted? ¿Estar lleno de gracia? ¿Lleno del amor y la bondad de Dios para abrir su boca en amor hacia los perdidos? ¿Lleno de fe? ¿Lleno de Cristo? ¿Lleno de la sabiduría de Dios? ¿Lleno del Espíritu Santo? Esto es, guiado por Él para agradar a Dios. ¿No lo desea? ¿Acaso no está eso en nuestra necesidad? ¿No es esa nuestra necesidad más grande? Ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero luego dicen, ay, me van a poner a barrer, me van a poner a trapear. Sí, porque bueno, está sirviendo, me van a poner a dirigir, me van a poner a servir, a enseñar, a orar, a ayunar, a dirigir servicios, me van a poner a ir a Bochalema, me van a poner a ir a Jardín de Peñas, a visitar a los hermanos de Bogotá, de Cali, de Ubaté, de Pereira. Y yo no tengo tiempo para todo eso. ¿Por qué? Porque evoca servicio. La palabra de inmediato, ¿qué hace? Servir. Debe estar dispuesto a servir. Pero también luego viene ese recuerdo de que algo malo pasó. Algo pasó con alguien. No se sujetó, no quiso sujetarse, Dios no tuvo su llamado,
nombramiento como algo digno. Lo que hizo fue desorganizar todo, retrasar todo, obstaculizar todo. ¿Sí? Entonces, ahí están las tres cosas. Pero nos vamos a quedar quietos por eso. Las escrituras nos enseñan a escoger ¿qué? A escoger lo bueno. ¿Usted cree que yo en todo el tiempo que llevo enseñando y predicando y pastoreando, usted cree que no he sufrido todas esas tres cosas? Pero ¿qué escojo cada día? Escojo lo bueno, desecho lo malo, aún de mí mismo. Porque cada día también mi propósito es amar a mi Padre y agradarle siempre. Entonces, pero esas cosas, esas tres cosas que evocan el diaconado estarán ahí. Pero es decisión nuestra, ¿qué escogemos? ¿Qué escogemos? Si tenemos al diácono perfecto, a Cristo. ¿Sí? Bueno, eso es usted quien puede recordar. Entonces, muchas veces el término diácono se ha convertido en un término bíblico erróneo. Ahora, puede que en las iglesias, con iglesias bien intencionadas, que los instalan con un propósito equivocado. ¿Sí? ¿Sí? O sea, hay una comprensión del término bíblico de manera errada. ¿Sí? O sea, le dan otro fin, otro propósito al diaconado. Con iglesias que tienen entonces unas otras intenciones para su aprovechamiento del diaconado. En tales casos, los diáconos pueden ser fieles a lo que se les pone a hacer, pero no son realmente diáconos, porque están haciendo cosas que no corresponden a su rol establecido bíblicamente, a lo que ya Dios les colocó para que hicieran, sino funcionan más como lo que la escritura llama ancianos. O sea, los diáconos sirven, ayudan y cooperan con el pastor. Los diáconos no son pastores. Y ese es otro problema. Cuando un diácono, viendo que tiene de pronto un grado de honra, de dignidad por parte de los hermanos también, ya entonces él empieza a pensar es como pastor. Y no, ya deja de ser diácono. Entonces, si piensa así, diga, pastor, yo he sido nombrado diácono, pero creo que Dios me llamó al pastorado, yo voy a dedicarme al pastorado. Debe dejar claro su intención, ¿sí? No es que dice el que anhela obispado, ¿qué? Buena obra desea. Todos anhelamos buenas obras, pero debe quedar manifiesto que él ya no se ve en el desarrollo de un diácono, sino más bien en el ejercicio de un pastorado. Entonces debe solicitar capacitación para eso y apoyo de los diáconos y de la asamblea de creyentes para tal caso, pero no empezar a generar problemas y divisiones internas entre los diáconos y pastores para luego ¿qué? Tomar el lugar de quien está puesto allí primero. Porque todo eso ha surgido, ha pasado en muchas iglesias locales. Entonces, en un sentido general, por supuesto, todo cristiano está llamado entonces ¿a qué? A ser diácono. Todo cristiano, todo miembro del cuerpo de Cristo está llamado a ser diácono. La palabra entonces en el Nuevo Testamento significa literalmente siervo, el que sirve. De hecho, los creyentes son los que siguen las huellas del diácono por excelencia. ¿Quién es el diácono por excelencia? ¿Quién es el diácono por excelencia? Cristo. Él es el diácono perfecto, el diácono por excelencia. El siervo sufriente, que no vino ¿qué? No vino a ser
servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Amén? Vamos a leer Marcos 10:45. Aquí está, vean, los creyentes siguen las huellas del diácono por excelencia. Y damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien es el diácono por excelencia. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, que entendiéndolo dentro de la cristología, dentro de la verdadera deidad y verdadera humanidad de Cristo. Alguien me preguntaba hace unos días que a qué hace referencia cuando nos expresamos acerca de Cristo diciendo que él tenía divinidad y humanidad. Pues divinidad hace referencia a que él era Dios, pero también hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Sí? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces, a pesar de que siendo verdaderamente Dios, en esa condición de hombre, se humilló. Se hizo siervo de todos. Y renunció. Se despojó de recibir entonces la exaltación, la magnificencia, la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, como corresponde a Dios, y prefirió entonces más bien servir y ser despreciado, ser humillado, ser aborrecido, ¿sí? Ser desechado por los hombres, pero a pesar de todo, servir al propósito de Dios en favor de los hombres para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, él es el ¿qué? El diácono por excelencia. Nosotros seguimos sus huellas. Por eso también él dice, ejemplos he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y luego dice, y él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Que a mí me da mucha paz esto, y mi deseo de mi corazón en esta mañana por los diáconos que han sido elegidos es que ellos puedan ampararse en el diácono por excelencia, que desarrollen su labor como diáconos durante estos 2 años, 2025, 2026, firmes, sin declinar, sin renunciar, apoyados, agarrados, sostenidos, confiados en que están siguiendo las huellas del diácono por excelencia. Ya sabemos entonces, mis amados hermanos, dónde comenzaron los diáconos. El Nuevo Testamento dice muy poco sobre el diaconado, a pesar de su importancia. No hay comentarios explícitos sobre el cargo, aparte de una referencia corta en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1, que leo a continuación. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, Pablo apóstol, Timoteo pastor, dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en donde, están en Filipos, y miren esto, con los pastores y diáconos. Ya que de hecho sí tenemos confianza de que esta organización de la iglesia local, Columna y Baluarte de la Verdad, está sujeta a los lineamientos establecidos por Dios en las Sagradas Escrituras. Tenemos entonces un pastor y unos diáconos. Y nos sujetamos entonces ¿a quién? Nos sujetamos a la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
y no vamos a establecer propia doctrina. Nos sujetamos a la ya establecida por Dios. Luego también hay una lista de requisitos en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Ahí está la presentación donde dice que comenzaron. ¿Dónde comenzaron los diáconos? ¿Dónde comenzaron? Pero estamos viendo entonces algunos pasajes bíblicos, como el de Primera de Timoteo. Estamos leyendo actualmente la de Primera de Timoteo 3, 8 al 13, donde habla de los requisitos. En Filipenses hay una mención que ya en la iglesia de Filipos había ya obispos y diáconos, había pastores y diáconos. Y luego en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13, nos dan los requisitos. ¿Sí? De hecho, el apóstol Pablo, cuando le da estos requisitos a Timoteo, está más pensando en cómo deben ser los diáconos que en qué hacer los diáconos. Él no dice los diáconos van a hacer esto, sino cómo deben ser los diáconos. Entonces, les leo aquí, Primera de Timoteo 3, 8 al 13, requisitos de los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Fíjense, aquí estos requisitos se enfocan en lo que deben ser. ¿Lo que deben ser en qué? Lo que deben ser en su comunión con Dios. Lo que deben ser en su comunión con Cristo, con el Espíritu Santo, en su obediencia a la palabra, en su vida en comunión con sus hermanos, en la obediencia a la doctrina, el ejercicio de su vida nueva. Entonces, ¿qué deben ser? Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. O sea, no que hoy sí, mañana no, ¿cierto? No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la palabra con limpia conciencia. Fíjese usted, porque recordemos el énfasis que tienen allá, ¿no? De preservar la unidad en el marco de la doctrina de la palabra de Dios. Entonces dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y dice, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos que sean casados, entonces serán maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Luego nos cita el Romanos 16:1. Nos hace mención de una diaconisa en específico, una mujer que servía, que colaboraba, que ayudaba. Dice Pablo lo siguiente: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Como si la hermana Betty, ¿cierto?, fuese a viajar a Bochalema, hermana Carmen, y entonces es delegada a la hermana Betty para ir a visitar a la hermana Carmen, ¿cierto?, a cumplir esa labor de acompañamiento, de colaboración mutua. Y yo le digo, hermana Carmen, le recomiendo a la hermana Betty. Ella es diaconisa de la iglesia en Villavicencio. A ella la enviamos para que también la pueda visitar y ser de ayuda para ustedes allí. Se la recomiendo. ¿Sí ven? Qué hermoso, ¿eh? Entonces la hermana Carmen, ella recibe a la hermana Betty. Entonces, ¿dónde comenzaron los diáconos? Los cristianos han visto durante mucho tiempo el precedente de los diáconos en el reporte de Lucas sobre la congregación de Jerusalén. Ahí es donde comienzan, donde tenemos
ya como tal, concretamente, que ellos inician. Pero recordemos nuevamente, damos la gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Él es el primero de todos, el diácono por excelencia. Qué bendición tan grande. Entonces, amados hermanos, Hechos 6 del 1 al 7 dice: por aquellos días, Hechos 6 del 1 al 7, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, de buen testimonio, vea, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando no se entiende esto adecuadamente en el marco del propósito de Dios para la iglesia, la gente dice: no, yo prefiero orar y predicar y no ser diácono, porque lo está viendo como algo que Pedro escogió hacer esto y no aquello. Entonces, yo también. Pero eso es una mala comprensión y una mala interpretación de esto. Se necesitan los diáconos en la iglesia. Entonces, el capítulo dice que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación de elegir diáconos. Y entonces escogieron a Esteban. Y vean esto: un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Dice: a estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y miren lo que pasa cuando hay esa combinación perfecta entre los obispos y los diáconos, los apóstoles y los diáconos, todos colaborando, preservando la unidad. Dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos, inclusive de los sacerdotes levitas, obedecían a la fe. Porque aún inclusive un buen trabajo desarrollado puede llegar a crear la necesidad en aquellos que están renuentes al evangelio, a creer al evangelio, sobre todo aquellos que tienen autoridad eclesiástica. Entonces, cabe destacar que los apóstoles no desestiman. ¿Fíjese usted qué es lo que queremos aquí corregir? Esa postura: ay, no, yo no quiero ser diácono, yo quiero ser, es más bien predicador y pastor. Y no es justo ocuparnos de esto y dejar lo más importante. No, todo es importante. Entonces, cabe destacar que los apóstoles no desestiman ni minimizan la queja de los judíos helenistas. Ellos no están menospreciando la obra social de la iglesia. No la están minimizando. Busquen a ver quién atiende a esas mujeres. Busquen a ver quién atiende a esos huérfanos y a los extranjeros. Ven a ver quién ponen para atender a las mesas. No, ellos no están en ese propósito, en esa condición. Ellos consideran importante atender esa necesidad. Es su deber hacerlo.
Entonces, en lugar de arriesgarse a distraerse del ministerio de la palabra y la oración, designan a un grupo diferente para que coordine la resolución de esos problemas. Sin restar importancia, claro está, al cuidado de ¿qué? De las viudas. Los apóstoles entonces determinan el enfoque de sus labores. Dedicarán todas sus energías a pastorear la iglesia mediante la enseñanza y oración. Los apóstoles, ¿a qué se encargarán? ¿De qué se encargarán? ¿En qué invertirán todas sus energías, sus fuerzas? En pastorear la iglesia mediante, vean, ¿cómo se pastorea? Mediante la enseñanza y la oración. Obsérvense el juego de palabras, traducido literalmente. No es conveniente que nosotros, dice, descuidemos la palabra para servir mesas. Dice luego, y nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. Vamos nosotros a hacer esto, ustedes van a hacer aquello, pero todo dentro del mismo propósito. Entonces, esto podría parecer bastante insensible si se toma de otra manera, si se entiende de otra forma, ¿no? Ay, bueno, sí, le dieron más trascendencia a la oración y a la palabra y, bueno, buscaron a ver quién se ocupara de ayudar allá. No, así no es. Esto podría parecer eso, pero algo muy insensible si se lee de manera precipitada. Una pregunta, ¿acaso los apóstoles no se preocupan por el bienestar de los vulnerables? ¿Acaso un pastor no se preocupa por el bienestar de los miembros de la iglesia que son más vulnerables? ¿Sí o no? ¿Están elevando el ministerio espiritual por encima del ministerio práctico? ¿O tal vez no reconocen este último como un verdadero ministerio? No, hermano. Los pastores no estamos puestos por el Señor Jesucristo para ignorar las necesidades de los miembros de la iglesia más vulnerables. No colocamos, no elevamos, ni ponemos el desarrollo del ministerio espiritual por encima de las necesidades del ministerio práctico. Las dos cosas van a ir juntas. Deben ir juntas. Entonces, al dar prioridad a las escrituras y a la oración, viene usted el orden. Al dar prioridad a las escrituras y a la oración, los apóstoles optan por mantenerse centrados en el bienestar espiritual de toda la iglesia, aunque afirmen las necesidades físicas de los creyentes. De hecho, reconocen una verdad fundamental. Una iglesia cuyos ministros están encadenados a la tiranía de lo urgente, ¿cierto? Lo urgente, que tan a menudo se manifiestan en problemas tangibles, es una iglesia que remueve su corazón para fortalecer su brazo. Es una iglesia que remueve su corazón para fortalecer su brazo. O sea, prefieren tener el brazo fortalecido y el corazón endurecido. Brazo fortalecido y el corazón, ¿qué? Endurecido. Es una especie, para ese tipo de iglesias, eso es una especie de suicidio lento. Morirá esa congregación. Entonces, la división estratégica del trabajo de los apóstoles y los diáconos que nos está relatando el libro de los Hechos en el capítulo 6, era una señal de fortaleza en la primera iglesia. Y es una señal de fortaleza en las iglesias de hoy. Los pastores o los diáconos, para el caso, que tratan de hacer todo, ¿qué pasa con eso? Con los pastores que tratan de hacer todo
terminan haciendo un mal servicio a todos. O sea, si yo como pastor quiero hacer todo, entonces termino haciendo un mal servicio a todos. Y si los diáconos solo quieren hacer una cosa todos, entonces terminan también haciendo mal todo. Por eso nuevamente les digo, si se trata de hacer todo, se termina haciendo todo mal. Unos vamos a hacer una cosa, otros vamos a hacer otra. Y así está ordenado también como miembros del cuerpo de Cristo. De las muchas lecciones para los diáconos de Hechos, capítulo 6, quizá la más olvidada es su papel en la preservación de la unidad de la congregación. Y en eso creo que por el Espíritu Santo en esta mañana hay como un énfasis, ¿no? De que los diáconos cooperen para la unidad de la congregación. Los diáconos cooperen para la preservación de la palabra de Dios. Los diáconos cooperen en la preservación y la unidad del cuerpo de Cristo en torno a la fe de Cristo. Entonces, necesitamos que todos estemos involucrados en preservar esa unidad congregacional. Por eso, en el caso del libro de los Hechos, la situación que tenía lugar no era una mera urgencia culinaria, no era una mera urgencia de quién va a cocinar esto, quién va a servir aquello, a las mesas. Los apóstoles entonces se enfrentaron a una falla natural que amenazaba con fracturar la misma unidad por la que Cristo murió. ¿Cuántas veces algunos hermanos acá, han oído comentarios o han vivido inclusive eso, de que no, ¿para qué? Si predican bien y todos son bonitos, pero no hay una llamada, no hay una visita, no vienen a verme, no oran por mí. Bueno, ¿sí? O sea, hay una falla, ¿sí? Se reconoce entonces una falla natural que amenaza con fracturar la misma unidad por la que Cristo murió. Porque no todos los miembros del cuerpo de Cristo alcanzan ¿qué? Alcanzan una madurez y de entender las prioridades. Entonces el evangelio insiste después de todo en que nuestra unidad en Cristo supera cualquier diferencia mundana. Nuestra unidad en Cristo supera cualquier diferencia mundana. Así que no nos equivoquemos. Los apóstoles no delegaron este problema en otros porque no fuera importante, sino porque lo era importante. Vea cuán importante es delegar a alguien para que esté pendiente. ¿Quién cumple años? Vea, no está descrito en la Biblia doctrinalmente que se festejen los cumpleaños de los hermanos, pero es un momento, es una oportunidad. ¿Para qué? Para decirle al hermano, tú nos importas, ¿cierto? Y aquí estamos, en tu día de tus cumpleaños. Eso ayuda, esa breve expresión solamente ayuda a ministrar ese amor y la unidad de la iglesia. Un solo acto de eso. Pero no, que el pastor lo haga. ¿Cierto? Entonces, como el pastor no lo hace, la persona queda resentida y los diáconos sanos. Pero para eso están, para estar pendientes de esas necesidades tangibles de la persona. De una visita, los diáconos van y visitan, organizan entre ellos y juntamente con el pastor su cronograma de visitas. Y van y visitan a los hermanos. Y cooperan en la unidad. Y sofocan toda intención y toda palabra y toda motivación de división. Dice, exhortando con toda paciencia y doctrina a los hermanos. Entonces, las necesidades tangibles de una iglesia local sí importan. Sí importan. Entonces ellos podrían haber impuesto una solución rápida y superficial y sugerir
adelante, en lugar de ello, sentaron las bases para una solución continua y un cargo eclesiástico permanente. Eso es lo que está dicho ahí en Hechos 6, 1 al 7. Los apóstoles, entonces, guiados por el Espíritu Santo, sentaron la base para una solución continua y un cargo eclesiástico permanente. O sea que el diaconado es por mandato del Señor Jesucristo a través de los apóstoles. No es un cargo que se creó en sabiduría humana. El diácono por excelencia guió a sus apóstoles dentro de la fundamentación de la doctrina a que los miembros del cuerpo de Cristo cooperen con los apóstoles y luego con los pastores a la unidad del cuerpo de Cristo en atención a esas necesidades tangibles que llegan a ser, sin importar la excelencia de la predicación y de la exposición de la palabra, un obstáculo para su crecimiento. ¿Cuánta gente no se ha apartado porque simplemente no se está pendiente de sus necesidades? Yo voy allí, pero a nadie le interesa cómo estoy. Nadie me pregunta si ya comí. Sí, allá el pastor enseña y los diáconos, la escuela dominical y bueno, y hacen actividades eclesiásticas, pero yo tengo hambre. Estoy desnudo, estoy descalzo, no tengo empleo, quiero trabajar, no tengo quien me ayude a buscar. Tantos miembros en la iglesia, podrá decir el hermano, y yo no tengo a quien decirle, mire, recomiéndeme, o necesita que le haga este trabajo. Soy pintor, hago muebles. De tal manera, mis amados hermanos, que el diaconado es algo debidamente establecido por el Señor Jesucristo, el diácono por excelencia. Usted que está puesto en el diaconado, los que fueron nombrados diáconos en la asamblea de diciembre, ustedes están ahí por mandato del Señor Jesucristo conforme a su palabra. ¿Para qué? Para cooperar con el pastor en mantener y preservar la unidad de la iglesia. Primeramente por la predicación de la palabra, por la preservación de la doctrina y luego por la preservación de la unidad de los miembros de la iglesia local a través del suplir las necesidades tangibles. Entonces, a la luz de las tareas encomendadas a los 7 diáconos y del conflicto subyacente que se pretendía resolver, está claro que los diáconos deben ser aquellos que amortiguan las ondas de choque y no las hacen resonar más. Se llama a los bomberos no llegan para echarle más gasolina y leña a un fuego. ¿Para qué llegan los bomberos? ¿Para qué usted los llamaría? Para sofocar, apagar y definitivamente extinguir las llamas. ¿Para qué va usted para qué llaman a urgencias? ¿Para qué urgencias? ¿Para que le incrementen el dolor? ¿O es para mitigar el dolor y finalmente darle solución de salud, medicina y refrigerio para su cuerpo? Pues los diáconos también están para eso. Y deben saber ciertamente que habrá necesidad muchas veces de sofocar esas llamas, esas ondas de choque, esas olas que se levantan, esos conflictos. Y hermano, tenga paz en su corazón, oremos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección. Estamos creciendo, madurando. Perdone. Oremos. ¿Sí? Y no sentarnos a oír y a ser envenenados por la amargura de otros, que justificándose o no justificando la situación, afectan el desarrollo de la obra. Entonces, las personas conflictivas son malos diáconos, porque solo agravan el tipo de dolores de cabeza
que los pastores o los diáconos deben aliviar. Entonces, las personas conflictivas son malos diáconos, porque solo agravan el tipo de dolores de cabeza que los diáconos deben aliviar. ¿Sí? Los mejores diáconos, entonces, son mucho más que administradores de negocios o personal de mantenimiento. Son creyentes con radares de conflicto bien afinados. Se está presentando, escuché, pasé y hablé, oí hablar a alguien. Vamos a ayudar, se reúne con todo, hermanos, escuché algo, dijeron algo de la iglesia, están pensando mal, eso no es así. Vamos a orar y vamos a intervenir eso y sofocar eso, vamos a apagar eso, extinguir ese conflicto. ¿Sí? Porque no estamos exentos de que eso suceda. Entonces deben tener los radares de conflicto bien afinados. Pero deben ser hombres y mujeres que amen la solución. Amen la solución, más que el drama. Y se levanten para responder de forma creativa y constructiva para promover la armonía de la iglesia. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por el momento. Vamos a orar. Hemos dedicado esta primera hora y media de la reunión de diáconos hoy. No, los hermanos que están virtualmente no se vayan a ir. Permítanme, todavía no enciendan sus micrófonos. Vamos a hacer una oración por nuestros diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Bueno, como hemos visto, genéricamente somos todos los diáconos. Todos nosotros servimos, ¿cierto? Todos nosotros servimos. Voy a cerrar aquí ya la grabación. Esto quedó grabado para quien quiera. Pastor, por favor, envíame el link o compártame ese video. ¿Listo? Entonces, con mucho gusto se lo comparto. Gracias a Dios, hemos desarrollado esta primera capacitación muy corta, pero sustanciosa.